Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Géminis. Escuchadla si tenéis a Géminis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura, Géminis, con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, economía, dinero, un trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona especial que está dentro de tu corazón desea decirte, con palabras y frases muy exactas. Y recordad, Géminis, algún día comprobaréis que era cierto, porque esta baraja es muy adivinatoria. Está canalizada a través de mis guías y yo sé que siempre nos dicen la verdad, lo que necesitamos saber. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos. Tal vez esta persona esté espiándote, tú seas su reina, rey, su posible novio o novia. Algunos deseáis encontrar un nuevo comienzo con el as de copas, entonces abríos de brazos, porque vuestros sueños sí se pueden hacer muy posibles en la tierra. Y vuestros guías os dirán los consejos que necesitáis para seguir avanzando en la relación que tenéis o en aquella persona en la cual depositáis la confianza para poder compartir vuestro amor. Géminis, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a cada situación que tengáis. Voy a comenzar sacando unas iniciales porque también me da mucha información intuitiva. Quiero que penséis en esa persona que llamáis, que para algunos pueda ser una persona en la distancia, alguien que esté en el extranjero, un ex, una pareja que tengáis ahora, un alma, llama gemela, y para aquellos que deseéis una nueva persona en vuestra vida y que estéis separados, divorciados, solteros, imaginad a una persona, su físico, personalidad, qué quisierais compartir con esta persona y se manifestará. Y yo en cada lectura no hablo de una relación superficial, sino de una persona extraordinaria que comparta tu vida, Géminis. ¿Quién es esta persona que tal vez te admire, te vea en las redes sociales, tengas más de un pretendiente? Géminis, ¿quién es esta persona especial para ti y estas iniciales? Puedes soñar contigo, tú lo hagas con él o con ella, Géminis. Estas son para vosotros. La G. Gracias, amor, por haber entrado con la E en mi vida. Ten esperanza para que nuestro amor se manifieste con la M. Y ten fe, que está aquí presente para vosotros, y ahora siento muchos escalofríos. Y la L. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las de vuestra persona especial. Fe, amor, fe. Ten. Y voy a sacaros vuestro número de la semana, que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles. Puede ser vuestro propósito de vida. Sé que veis muchas cifras, el 1111, el 1010, 55. ¿Qué número es? Fechas de nacimiento. Géminis en el amor. Y este número esta semana va a ser este. Voy a tomarlo y a darle la vuelta, porque es el 6. Géminis, vosotros. Géminis. Mirad. Los enamorados, los amantes en el tarot, que representáis vosotros con este signo que es de aire. El arcángel San Rafael bendice vuestra unión, porque cuando yo tengo delante a los enamorados sé que vais a estar juntos, que necesitáis balance en vuestra vida y que esta persona sí que te admira y con mucha pasión se siente orgullosa o orgullosa, o puede ser un hombre o mujer, de lo que tú estés haciendo. Amor, sí que me enciendes como un alma, llama gemela, como en esta carta. Para vosotros no solamente siento una relación de noviazgo, de pareja, sino una familia con el número 6. Mirad quién es esa persona a la que amáis, porque yo siento almas y llamas, amigos míos. Muchas gracias a todos por estar aquí en nuestro canal, por vuestros comentarios, tanto amor, cariño, lo que me regaláis. Lo agradezco desde todo mi corazón, amigos. Mi ascendente es Géminis, también me siento como vosotros. Sois muy creativos, grandes confidentes, viajeros, os encanta emprender y los desafíos. Retáis a otros, quiero que sigáis así en vuestra vida. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Géminis.
Yo invoco a mis guías espirituales, ángeles y arcángeles para vosotros, Géminis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Con ese 6, amigos, la familia, las relaciones sociales, mirad en vuestro círculo de amigos, también puede ser en las redes, entornos de trabajos, porque hay personas que pudieran estar mirando desde ahí. Géminis, ¿qué le depara Géminis en el amor? En esta semana, esta primera carta ha saltado con mucha velocidad. Ley de Asunción. ¿En qué estáis pensando, amigos? ¿Cuál es vuestro sueño? Porque algunos que estáis aquí me decís, Esther, yo quiero encontrar el amor de mi vida, estar en unión con mi alma, mi llama gemela. Otros queréis una casa o una visa de trabajo o encontrar algo mucho mejor. Puede ser del mundo material, los sueños, el romance. No importa, Géminis, porque esta carta, la primera que salta, te dice Dios mismo que nos hizo a su imagen y semejanza y que tú también puedes crear tu realidad. Quiero que leáis y escuchéis a Neville Goddard, porque Dios está en cada cosa que hay en este mundo y sobre todo en nosotros, que somos un pequeño microcosmos. Cada partícula que está aquí del universo la conformamos entre todos. Y si tú crees, Géminis, que esta relación sigue hacia adelante y puedes estar con esta persona, casarte con ella, tener un hogar, convivir o tener el novio de tus sueños o novia, lo vas a conseguir con esta primera carta. Escuchadme y aplicadlo, amigos, y quiero que, si podéis, os compréis un libro hasta físico y lo tengáis en vuestra mesita de noche, porque si os veis con anillos en los dedos o con un deseo muy concreto, lo vais a tener. Nunca renunciéis a lo que Dios os ha dado en el mundo. Ley de Asunción, maravillosa. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio? ¿Qué más desea decirnos esta persona? Almas y llamas gemelas, tus espejos, Géminis, y tú eres dos en esa carta de los enamorados y también en tu signo. Dos peces, dos gemelos, dos serpientes que se encuentran en un eterno retorno. El espejo constituye un portal, una entrada a una nueva dimensión. Quiero que cuando tú te mires no sientas que estás desplazada o desplazado por un alma o llama gemela o que esta persona no te quiere, porque estoy en ti, amor. Cada vez que tú te levantas y vas a asearte, yo te miro y me siento orgullosa o orgullosa, porque puede ser una mujer o un hombre, de lo que tú representas para mí. Cree que esta relación no es difícil con la ley de Asunción y mírate el espejo y empieza a decirte en primera persona, yo soy amada por esta persona que es especial para mí, yo estoy casado, yo tengo este trabajo que es el de mis sueños, yo vivo en este país y lo amo, tengo toda la abundancia que Dios me dio en la tierra. Ejercicio del espejo y ley de Asunción. Enormes cartas para vosotros, Géminis. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? ¿Cómo es esta persona especial que suspira por ti, que también te ve como en un 2 de copas, el 11-11, en ese ejercicio del espejo? Como si pudiera ser tu pareja de toda la vida. El 2 de copas, amigos, os lo acabo de decir, como veis, yo hablo muchas veces a través de mi intuición, no solamente por el conocimiento de las cartas. ¿Quieres casarte, Géminis? Colocarte un vestido dorado, un vestido de novia o de novio espectacular y que todos te miren al otro lado del espejo, porque vas a estar cumpliendo un sueño con estas cartas. Siento unos escalofríos enormes. Cuando eso ocurre es que mis guías me están adelantando muchas noticias. Mirad lo que os he dicho ahora mismo. El 2 de copas es Cáncer, es el matrimonio, amigos míos. Os he hablado justo de las serpientes y de los peces, porque vuelven a encontrarse como almas y llamas gemelas. Y en esta carta hermosísima del 2 de copas con la boda hay un caduceo, la representación del comercio, una vara de olivo muy fuerte, segura, porque hay un trato justo para vosotros, imparcial, alguien que te mira al otro lado, tu pareja, tu novio, tu novia, que es para ti un igual, no se siente en un pedestal, sino que cree que contigo puede formalizar un noviazgo y un casamiento y entregarte, amor, todo lo que yo tengo en el mundo, mi amor, mi dinero, los bienes. Vamos a compartir nuestra felicidad a partes iguales, porque así es una pareja que se siente dichosa y feliz. Con estos vestidos, Géminis, con las cartas que yo siento y esta energía hasta del número 6, vais a poneros algo dorado. Puede que algunos ya tengáis alguna pulsera o colgante, pero yo necesito, aunque sea solamente un hilo como lleva esta chica, dorado o rojo, que os lo pongáis, porque os va a dar suerte y os vais a ver un
un día, Géminis, si estáis deseando casaros, en un altar, puede ser en una sala, en un juzgado, en un ayuntamiento, otros desearéis casaros al aire libre, pero esta persona y tú vais a estar casados, escuchadme bien, y vais a tomar estos consejos, porque yo os lo digo intuitivamente, antes de que salte una carta, mis guías lo anuncian, y yo confío en ellos porque también son los vuestros, familiares, ángeles, arcángeles, están aquí presentes. Géminis, una lectura hermosísima con un espejo, esta persona te está mirando. Cáncer, la representación de que hay alas, también hay ángeles en vuestra relación, protección espiritual, y se anuncia un acercamiento, va a haber comunicación y periodos que se abren y directos, cara a cara, vas a verte con esta persona, Géminis. Mirad qué cartas tan hermosas y cómo te ve, si eres mujer u hombre, muy poderosa o poderoso. Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? ¿Cómo es esta persona especial? ¿Y qué más desea decirte, Géminis? Te ama muchísimo. Diferencias, no necesito saber nada más. Y mirad estas cartas, las luces doradas, también que están en los espejos. Puede que en vuestra casa tengáis un espejo con ciertas bombillas y esta carta, intervención espiritual de vuestro arcángel, San Miguel u otro, con la templanza. Amor, aunque tú creas que haya diferencias entre nosotros, no las hay, porque yo estoy hablando de almas y llamas gemelas con estas cartas mismas. Y en la base de la baraja, Géminis, los enamorados. Lo que ha ocurrido, Géminis, es completamente extraordinario. Voy a enseñaros algo más. La carta de la fuerza, con Leo, arcano mayor número 8, os la enseño porque en esta lectura no significa que hay contención, sino que vais a estar relajados y que tu persona te mira así, como una gran reina, con mucha fuerza y poder, como todos estos personajes que tenéis delante. No quiero que vuestra compostura esté completamente desbalanceada con ese número 6 y que estéis pendientes de lo que llega a vuestra vida, porque tu persona sí que te va a decir todo lo que siente, como tu divino masculino en esta carta, con la fuerza de poder y también una energía muy sensual, porque tú le impactas cada vez que te mira o que piensa en ti. Tengo los enamorados, Géminis, la templanza, arcano mayor número 14, con Sagitario, Júpiter. Hay muchos proyectos para vosotros que van a ser abundantes en la riqueza, emprendiendo un nuevo negocio, en el viaje que tú deseabas, Géminis. ¿Cuáles son tus planes? Porque con la ley de asunción y las diferencias que es la templanza, vuestros guías os dicen que vais a seguir hacia adelante y que tengáis tranquilidad, paciencia, habrá sanación y sobre todo mucha protección espiritual con estas velas e intervención de esta Virgen y hasta de vuestros santos. Alguien se acerca y no quiero, Géminis, que pienses que entre las almas y llamas las diferencias de edades, otras culturas, hacen que no podamos estar juntos, porque es así como Dios quiere que estemos. Las almas y llamas nacemos de la fuente divina y Dios nos dice que está bien, que nos da su bendición. Amigos míos, escribid vuestros sueños, una lectura enorme. Géminis, tú sueñas con esta persona. El ejercicio del espejo, el 11-11 está aquí y las llamas también. Quiero que cuando te despiertes, y si tú has visto a esta persona en tu sueño, que estabais juntos, puede ser algo romántico, sensual, que estabais en vuestra casa o que tomaba un avión para estar contigo, que lo ves frente a frente, porque en esta lectura yo no siento que solamente vayan a ser mensajes. Aquí hay una boda, hay compromisos, hay una persona que se reúne contigo. Quiero que tengas una libreta, tu propio cuaderno, para que apuntes esos sueños con la ley de asunción ya cumplidos y que los decretes. Los sueños que tengas durante el día y durante la noche. Porque, amigos, tu persona está así por ti, enamorada, locamente. Con Géminis, el número 6, y las almas, llamas gemelas con estas dos cartas juntas. Géminis, el aire. Arcángel San Rafael, bendice vuestra unión que es divina y quiere que estéis en unión, amigos míos. No quiero que desechéis o que os impongáis ciertos pensamientos, creencias que puedan ser limitantes, amor. Sí que deseo besarte, también siento mucha pasión por ti y me enciendes como ese vestido dorado con el 11-11. Amigos, un vestido puede ser hasta clave o un traje si sois hombres para el día que conozcáis o volváis a ver esta persona especial. El 6. Tremenda lectura, Géminis. Y ahora vamos a saber qué más desea decirnos esta persona. Con tanto dorado, el dorado representa riqueza, abundancia, éxito, prosperidad. Géminis, estoy sintiendo intuitivamente algo más que os debo de decir. Vais a comprar una vela dorada
y vais a colocar vuestro nombre desde arriba a abajo y vais a encenderla en una luna nueva. Pediréis ese deseo a vuestros guías espirituales y la vais a dejar que se consuma completamente. Por cierto, en un lugar que sea seguro. Si salís, la apagáis y luego la volvéis a encender, porque veo para vosotros muchas manifestaciones en el mundo, también material. Géminis, ¿qué es lo que esta persona desea decirnos desde tu corazón? Géminis, mirad, ¿qué ha sucedido? Quiero que veáis las cartas, cómo han saltado y la energía que hay en esta lectura. Base de la baraja, el 11-11, el 2-2, palpitación, te quiero, amor mío. Casi se me rompen uñas, amigos, os lo digo de verdad, cuando han saltado y he barajado las cartas. Lo he sentido en mis manos. Confusión, la luna, Neptuno, Piscis, aquí para decirte que estás soñando contigo. ¿Estás tú también soñando conmigo? Por las noches siento que estás en mi habitación. Tu amor, te has colado en mi vida. Es lo que te dice tu persona. Y esa persona también está dentro de tu dormitorio, Géminis. Paje de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Amor, vamos a empezar con una relación que va a ir aumentándola. Te quiero tanto y te lo diría. Algunos desde hace tiempo, con esta carta de los enamorados. Casa 7, palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor. Esta persona permanece en ti y aunque esté trabajando, se esté levantando de su cama, se pregunta tantas veces ¿por qué sueño con mi enamorada, mi enamorado, con esta persona que conocí hace tiempo? Si es tu pareja, Géminis, los dos soñáis en la misma cama. Así os lo puedo decir. Casa 7 ha saltado con esta rapidez del matrimonio. Estoy hablando de Libra. Planeta Venus, astrológica. Recuerdo el primer momento en que te vi. Mirad esta carta y lo que confiesa esta persona. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche y estuve pensando en ti todos los días siguientes. Géminis, ¿recuerdas ese primer momento donde tú te enamoraste? ¿Fue el flechazo para ti? ¿Sentiste que tu corazón palpitaba fuertemente por esta persona y teníais muchas ganas de besaros, de estar juntos y tú no sabías por qué? Y en algún momento comprendiste que era mucho más para ti que una persona que habías conocido, sino tu alma, tu llama gemela, presente con esta casa. Chakra del tercer ojo, los números, el 11-11, 2-2, 3-3, amor, ¿lo estás viendo como yo? Creo que el universo me está mandando una señal sobre ti. Tu persona y tú teniendo visiones el uno del otro. Voy a colocar todos los signos de tierra en esta carta del paje de pentáculos. Tengo a Piscis en la luna y esta carta de palpitación. Mucha boda, romanticismo, convivencia. Mirad, pasión, aunque sea una persona, no importa la edad que tenga, sigue sintiéndose así de joven para poder cogerte, Géminis, abrazarte. No le importa qué hagas o no tú, cómo vayas vestida, si la lluvia cae sobre tus brazos y tu cara. Tú le encantas y está enamorado de ti, o enamorada, tal cual como eres. Voy a sacar el tarot, amigos. Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de junio y próximos 3 meses? Géminis, esta carta, los enamorados, amigos míos, no sé qué más puedo decir con la fuerza y te estoy mirando, amor. Es una persona que toma conciencia de quién es y que no desea estar más tiempo solo. Mirad. El 8 de Pentáculos es Tauro. Ha trabajado mucho esta persona porque el paje de Pentáculos es también un esclavo del mundo material. Le ha gustado tener esos reconocimientos en el mundo con la carta de la fuerza, los enamorados, pero tampoco quiere estar solo y sin amor, o contigo, Géminis. Mirad lo que hace. Ya no quiero voy a ser como este fantasma porque me siento solo aquí, aunque hay muchos proyectos interesantes para vosotros y donde va a haber frutos. Esta persona quiere seguir que otros también le reconozcan y tener hasta en su propio dormitorio, puede ser salón, ciertos diplomas, carreras universitarias o que haya estudiado mucho por su cuenta o sepa hacer un oficio que sea muy distinguido, amigos, con este 8 de Pentáculos, porque es un trabajo severo, concienzudo y le encanta hacerlo, pero no quiere estar solamente sin pareja o estar sin ti. 8 de Pentáculos también es para vosotros. Seguid trabajando en lo que deseéis porque hay dinero.
Paje de bastos, movimientos, amor, mira lo que hago. Tú eres para mí mi divina femenina, la fuerza, arcano mayor número 8, Leo, la lemniscata, que ya la teníamos ahí. Mira qué poder infundes sobre mí, porque cuando yo estoy en tu pubis, en tu lecho, en tu cama, yo no soy un oso feroz, soy para ti tu amante, confidente, compañero perfecto, y haces que me suba hasta la temperatura, amigos míos, con esta carta de la fuerza y los bastos, donde hay mucha intensidad sensual, alguien que fantasea contigo en secreto de forma pasional y regular, no solamente soñando. Cuando esta persona está sola, que nadie pueda verle, Géminis lo que hace es pensar en tus fotografías, imágenes y recrearse pensando que estás dentro de su cama con el paje de bastos. Quiero tener intenciones, amor, saltar, llegar desde otros lugares, ponerme en movimiento, que tú sepas lo que tú y yo podemos crecer con la carta de los amantes y que no solamente estemos solos cuando estemos trabajando. Géminis, voy a decirte algo, esta persona cuando está trabajando hasta desea que tú estés en su propio trabajo. Le encantaría decirle, ven amor, ven corriendo hacia mí porque quiero que estés, puede que esté en una oficina, en un despacho o que esté trabajando con estas personas y quiera que tú vayas a visitarle. Con el paje de bastos hay mucha intensidad, te está llevando hacia él. Voy a colocar todos los signos de bastos aquí en este paje, amigos. La fuerza de nuevo con Leo, manteneos al pie, sin ansiedad, con tranquilidad. Los enamorados, desde el comienzo, amigos, esta carta para vosotros. Mis guías dicen atentamente, y vosotros también debéis de creer en los vuestros que los tenéis, que muchas veces habéis hablado con vuestros ángeles, arcángeles, en la carta de la templanza. Mirad qué ocurre. San Miguel presente y hasta familiares que ya no estén en la templanza. Están en la tierra protegiéndoos. También tenemos al arcángel San Rafael, con tonos de llamadas y brazos abiertos para esta persona y para ti, Géminis, para que tengáis una relación formidable. Y sí, puedo decirlo claramente, esta persona quiere contigo un contrato con el 2 de copas. No simplemente vivir durante años y no casarse, sino tener un matrimonio, amigos. Y mira lo que te está diciendo. Sonríele a la vida, amor mío, con este número 6, Géminis por delante. Quiero que seas feliz conmigo. Qué bien nos lo pasamos tú y yo. Hasta cuando estás conmigo en el trabajo, yo estoy mucho mejor y me siento aliviado porque esas cargas pesadas que yo he sentido con la fuerza y con el 8 de pentáculos, tú me las restas y haces que mi vida sea mucho más liviana. Y también quiero disfrutar, pasear contigo, ir a muchos lugares en este coche juntos. Tú vas a subirte en la vida de alguien, Géminis, vais a ser felices y confiar en este destino que tenéis como almas y llamas gemelas en esta impresionante carta y esta lectura, amigos míos, porque yo he sentido mucho intuitivamente el 6 para vosotros y Géminis, que lo voy a dejar en esta carta de los enamorados que se repite tantas veces. Decidme, Géminis, quién es esta persona tan especial de la cual estáis enamorados, enamoradas. Ya puede ser tu pareja, una persona que tú vayas a encontrar, tu alma, tu llama gemela, alguien que se haya distanciado, que estuviera en otros países, que a lo mejor tú te casaras alguna vez y ahora llega tu momento. Quiero que esperes paciente con la fuerza, es lo que te dicen, pero esta persona no pierde el hilo rojo que lleva esa chica como pulsera, porque entre vosotros dos sois almas y llamas. Es indestructible, amigos míos, no se puede separar y va a venirte para que tú tengas una buena etapa, para que también seas feliz y vistas de dorado en todos los aspectos de tu vida. Mirad cómo está esta persona y tú, demasiada pasión, Géminis, te está arrastrando y tú a él o a ella también. Y quiero que sea así. Y recibirás tonos de llamada y te va a asombrar cuando esta persona te hable. Pero sobre todo yo estoy sintiendo que os queréis ver y va a ser cara a cara ya vuestra relación, no a través de WhatsApp mucho tiempo. Quiero que me digáis, Géminis, ¿qué estáis sintiendo? ¿En qué os sentís identificados? Os mando desde aquí mis bendiciones, besos, abrazos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Haced caso de esta, amigos míos, porque nuestros guías nos dicen la verdad, el camino por donde vais a lograr todos vuestros sueños. Abríos de brazos, como siempre hacen los arcángeles, ángeles. No están cruzados, bloqueando su corazón, su alma, todo lo que entregan. Cuando estamos abiertos, recibimos más. Gracias y nos vemos en la siguiente lectura, Géminis. Impresionante. Feliz semana a todos con todo mi corazón. Y que estos sueños sí se cumplan de dorado y algunos con vestidos de novia, casamientos y todo lo que deseéis, convivencia, una casa juntos y poder amaros para siempre. Gracias, amigos.